¿Qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a hablar de un tema de la mayor actualidad y que está ganando los encabezados en todo el mundo. Ha generado mucha confusión, muchas dudas. Hay gente que está difundiendo, creo yo, información que no es correcta o no es precisa. Y por eso, y además atendiendo algunas peticiones que me han hecho a favor de llegar, quise realizar este video esperando que les pueda servir para aclarar lo que está sucediendo en Rusia, en Ucrania, lo que puede impactar al mundo, si esto es o no la tercera guerra mundial, qué es lo que va a suceder, lo cual pues tampoco lo sabemos, pero cuando menos tener una idea o una aproximación, cómo fue que llegamos aquí, quién es el responsable realmente de esta situación, cuáles son los antecedentes históricos que debemos de conocer y saber para poder entender esto y otras muchas cosas más que espero les resulte interesante. Los invito a que nos acompañen a lo largo de este video, va a ser un video largo, pero si tienen la paciencia para verlo completo seguramente no van a quedar decepcionados, eso espero. Desde ahora les pido, si les va gustando el video, le pongan me gusta, lo puedan compartir con sus contactos en las redes sociales y si no están suscritos a este canal, pues lo hagan, por favor. La guerra de Rusia contra Ucrania no tiene nada que ver con los intereses rusos ni con los ucranianos. Es una guerra de intereses armada desde fuera de ambos países para enfrentarlos, debilitarlos y destruirlos. Para entender qué es lo que está en juego debemos remontarnos al pasado en ambas naciones, a cuando eran una sola. Los invito a que me acompañen a lo largo de este video para conocer de una manera muy breve y concreta un resumen de algunos de los pasajes más importantes de la historia de esta región. Cómo es que llegamos a este conflicto. Si no entendemos la historia que han recorrido estas naciones no podemos entender lo que está sucediendo ahora. Comenzaremos diciendo que, de hecho, el origen de Rusia como nación está en el territorio de lo que hoy es Ucrania, en ese lugar llamado la Rus de Kiev. Es el lugar de la fundación de la nacionalidad rusa, esto más o menos por allá del año 880. La Rus de Kiev estuvo habitada por diversas tribus eslavas de Oriente. El primer rey prácticamente ya de esta región, Vladimiro I de Kiev, el gran príncipe de Kiev que gobernó del año 980 al año 1015, se convirtió al cristianismo en el año 988 e inició la cristianización de la Rus de Kiev. La Rus de Kiev se convirtió en el estado más grande y poderoso de Europa en su tiempo. Estamos hablando de exactamente la transición entre el primer y segundo milenio de nuestra era, siendo Kiev la ciudad más grande y más poblada del continente europeo en esa época. La Rus de Kiev finalmente se desintegró y el golpe final fue la invasión mongola entre el año 1237 y 1240, que dio como resultado el saqueo de Kiev y la muerte de una parte importante de la población de la Rus. Los invasores, más tarde conocidos como tártaros, formaron el estado de la Horda de Oro, que saqueó los principados rusos y gobernó el sur y el centro de Rusia durante más de 2 siglos. No se conoce mucho acerca de la Rus de Kiev, dado que tanto archivos como material histórico tras la invasión pues fue destruido porque los mongoles dejaron todo reducido a cenizas por allá del año 1256. Tras la desintegración de la Rus de Kiev, ese territorio originario, uno de sus principados, el de Moscú, se convirtió en el estado más poderoso que eventualmente surgió, constituyéndose en el reino de la Rus o Rutenia, que se unió a Lituania formando así el Gran Ducado Lituano-Ruteno. Aún bajo el yugo de los mongoles tártaros y con su complacencia, Moscú se convirtió en la mayor influencia en la región a principios del siglo XIV, convirtiéndose gradualmente en la fuerza líder en el proceso de reunificación de las tierras de la Rus y la expansión de Rusia. El ejército unido de los principados rusos y ayudados por la Iglesia Ortodoxa rusa infligió una derrota histórica a los tártaros mongoles en la batalla de Kulikovo en 1380. Iván III el Grande finalmente se deshizo del control de la Horda de Oro y consolidó todo el norte de la Rus bajo el dominio de Moscú y fue el primer gobernante ruso en tomar el título de Gran Príncipe de toda Rusia. Después de la caída de Constantinopla en 1453, Moscú reclamó la sucesión del legado del Imperio Romano de Oriente, para lo cual Iván III se casó con Sofía Paleólogo, la sobrina del último emperador de Bizancio, Constantino XI, e hizo suyo el símbolo del águila bicéfala bizantina. Por eso desde entonces los emperadores de Rusia
que después van a tomar un título, utilizan el águila bicéfala. Precisamente por este matrimonio y haber tomado como herederos el título del Imperio Romano de Oriente y por estar enlazados consanguíneamente con esta última familia que gobernó en el Imperio Bizantino de Oriente, que era el heredero del Imperio Romano, es que a partir de ahí los reyes o los gobernantes de Rusia adoptaron el título de zar, que es la palabra en ruso que significaría César. Es decir, cuando uno dice el zar de Rusia, uno está diciendo como el César de Roma. El gran duque Iván IV el Terrible, Iván el Terrible, fue coronado oficialmente como el primer zar de Rusia en 1547 durante el desarrollo de las ideas de la Tercera Roma. En 1569, el territorio de Rutenia o Ucrania se incorporó a la República de las Dos Naciones. En un tratado posterior se acordó el establecimiento del Gran Ducado de la Rus o Gran Ducado en Rutenia, pero debido al deseo de los cosacos de establecer un estado independiente, en 1648, tras una rebelión, se formó el Hermanato Cosaco o la Ucrania Cosaca. Tras unas décadas de prosperidad, el hermanato fue dividiéndose gradualmente entre la República de las Dos Naciones y el Zarato Moscovita. Desde 1721, conocido como el Imperio Ruso, hasta el año 1772, cuando el hermanato desapareció por completo. En el territorio de Ucrania ocupado por el Imperio Ruso, la población y cultura ucraniana fue discriminada, intentando hacer desaparecer el idioma ruteno o ucraniano antiguo, prohibiendo la literatura, la música y las misas en ucraniano. También se organizó la emigración masiva de población ucraniana a lugares remotos del imperio, lo que después daría lugar a la aparición de las colonias de Ucrania Verde, Ucrania Gris o Ucrania Amarilla. La ruptura del Imperio Ruso tras la Revolución de febrero de 1917 dio lugar a la Guerra de Independencia de Ucrania, de la cual surgió la República Popular Ucraniana, la República Popular de Ucrania Occidental y el Segundo Hermanato. El 3 de marzo de 1918, en la ciudad bielorrusa de Brest-Litovsk, entonces bajo soberanía rusa, se firmó un tratado de paz entre el Imperio Alemán, Bulgaria, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y la Rusia soviética, que ya había caído en manos de los revolucionarios. En el tratado, Rusia renunciaba a Finlandia, Polonia, Estonia, Livonia, Curlandia, Lituania, Ucrania y Varsavia. La derrota alemana en la Primera Guerra Mundial anuló este tratado. Eso sucedió ese mismo año, de 1918. Anuló este tratado dado que Alemania, que había sido uno de los que había obligado a Rusia a firmar este tratado, pues había sido derrotado. Por lo tanto, Rusia desconoció ese acuerdo y además, siendo ya la Rusia soviética, pues con mucho más razón iban a desconocer cualquier acuerdo que hubieran firmado. También desconoció todas las pérdidas y recuperó todo el territorio que había cedido en ese tratado original de 1918, lo recuperó en 1940, exceptuando Finlandia y Turquía, que fue la sucesora del Imperio Otomano. En el transcurso de la guerra, Ucrania Occidental se unificó con Ucrania en 1919, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, lo cual en la Conferencia de Paz de París de 1919 reclamaba todo el territorio en la cual la población ucraniana representaba una mayoría, el territorio de la actual Ucrania e importantes regiones de la actual Bielorrusia y la Federación Rusa. Como resultado de la guerra de independencia de Ucrania a Rusia, cuando se quisieron separar, la República Popular Ucraniana fue derrotada y su territorio fue repartido principalmente entre Polonia y la Unión Soviética, que asignó un muy reducido territorio a la República Socialista Soviética de Ucrania en 1921. En 1922, la República Socialista Soviética de Ucrania fue una de las repúblicas fundadoras de la Unión Soviética, mediante la firma del Tratado de la creación de la URSS. En la época de la Unión Soviética de 1922 a 1991, en mayor medida que en el Imperio Ruso, la población ucraniana fue afectada con limpiezas étnicas como el Holodomor en 1933, a la cual ya le dediqué yo un video que pueden buscar en este y en otros de nuestros canales. Esa limpieza racial donde murieron más de 12 millones de ucranianos por hambre, principalmente al haberse juntado una serie de factores, algunos climáticos y otros por una pésima administración de la central del gobierno soviético, que además de que movilizó o hizo moverse de su territorio a muchos pobladores de Ucrania y les impuso nuevos cultivos que no se dieron, y se juntaron una serie de factores que provocó una hambruna gigantesca y mató a esta cantidad de gente increíble. Además de esta limpieza racial, el idioma ucraniano fue suprimido
en gran medida en los años siguientes de la rusificación de Ucrania, razón por la cual hay tantos rusohablantes en Ucrania en la actualidad. Esto que estamos viendo pues básicamente es lo que hizo Inglaterra cuando llegó al territorio de Norteamérica con los nativos, tanto canadienses como norteamericanos. Los nativos, o sea, los indios que vivían ahí, que fueron básicamente desaparecidos, y los que quedaron, como pasó en Canadá, se les trató de arrancar su idioma, su ideología, su tradición, lo mismo que pasó acá con Rusia, entre Rusia y Ucrania. El movimiento nacionalista ucraniano pasó a la clandestinidad, teniendo importancia entre los años 1942 y 1956. En el momento en el que Rusia entra a la Segunda Guerra Mundial es cuando aprovecha también el movimiento ucraniano que quería su independencia de la Unión Soviética para tratar de, aprovechando que estaban ocupados combatiendo, también ellos conseguir su independencia. El ejército insurgente ucraniano intentó establecer un estado independiente combatiendo durante la Segunda Guerra Mundial a los alemanes por un lado y a los soviéticos, sin éxito. En 1945, la República Socialista de Ucrania se convirtió en uno de los miembros fundadores de la ONU. Ucrania se convirtió en un estado independiente hasta el 24 de agosto de 1991, tras el intento de golpe de Estado en la Unión Soviética que condujo finalmente a la disolución de la Unión Soviética en diciembre de ese mismo año. Desde entonces está en un proceso de transición de descomunización hacia una economía de mercado y un Estado democrático. Este proceso llevó a una inmediata depresión económica en la década de los años 90. Con el comienzo del siglo XXI, Ucrania comenzó a recuperarse económicamente y empezó a moverse hacia una democracia libre con manifestaciones como Ucrania sin Kuchma en 2001 y la Revolución Naranja en 2004. Hasta el 2007, la economía de Ucrania creció sosteniblemente, siendo uno de los países más prometedores en cuanto a crecimiento económico. Sin embargo, a partir de la gran recesión del 2008, padeció una segunda depresión económica. La principal actividad, yo creo, económica de Ucrania es la producción y exportación de cereales, que lo hacen, tienen un territorio muy grande. Además, Ucrania tiene una población de alrededor de 44 millones de habitantes, es equivalente a la población que tiene España o la que tiene Argentina, para que tengan una idea. Para entender la actual guerra entre Rusia y Ucrania tenemos que regresar una década, cuando estaba en su primer periodo de gobierno Barack Obama como presidente de Estados Unidos. Él continuó un plan que había implementado su antecesor George Bush, el segundo Bush que gobernó Estados Unidos. Este proyecto era limpiarle el vecindario a Israel en el Medio Oriente, deshacerse de los gobiernos que más amenazaban los intereses de Israel. Este plan perverso se echó a andar con el pretexto de los atentados del 11 de septiembre a las Torres Gemelas, que, bueno, como casi todos sabemos, pues fue un autoatentado, pero hecho y utilizado como pretexto para cambiar la geografía en el Medio Oriente, la geografía política. Para ello se hizo una lista de naciones indeseables para los intereses norteamericanos, para los intereses de Israel. Para ello se utilizó una lista de naciones cuyos gobiernos serían eliminados a través de la guerra y la invasión para sustituirlos por regímenes títeres de Estados Unidos. La lista comenzaba con Afganistán, seguía Irak, luego Egipto, Túnez, Libia, Yemen, Siria y terminaba con Irán. Eran 8 países en esta lista. Solo que a Bush le tocó nada más implementar este proyecto, este plan de invasión en 2 países, que fue Afganistán e Irak. Pero fue tal el desastre y los miles de muertos que provocaron, muertos civiles que provocaron, el desastre económico que llevó, el caos que provocaron y permitieron que tomaran el control de estos países guerrillas de terroristas y narcotraficantes y la gente más indeseable del país, que habían estado pues sometidos por gobiernos fuertes como el de Saddam Hussein y que ahora tenían la libertad de delinquir a sus anchas, y además que la misma población de esos países exigía que terminara la intervención norteamericana porque habían causado un caos terrible, habían destruido la infraestructura, la economía, habían arrojado a miles de personas a tener que moverse de su lugar de origen, sino que los habían dejado sin trabajo, sin oportunidades. Fue una cosa espantosa. Pero además, por si fuera poco, por las miles de muertes de soldados norteamericanos, que también por las que tuvo que responder el gobierno de Bush. Así que aún en la opinión pública norteamericana se le exigía que terminara esa intervención y esa ocupación de estos países, estos territorios. Así que cuando entró Obama en el 2009, tuvieron que cambiar la estrategia, y aunque iban a continuar con ese mismo plan, pero iban a tener que cambiar la estrategia. Ya no podían lanzar operaciones de invasión militar porque sabían que no iba a funcionar. Así que
para continuar con estas operaciones lanzaron desestabilizaciones a través de lo que se conoció como las primaveras árabes, que eran agitaciones sociales coordinadas, financiadas desde Estados Unidos con militantes dentro de los territorios a los que querían sacudir, milicianos contratados pero que fueran locales para simular un descontento social, ellos levantar supuestas protestas y manifestaciones organizándolas y generar un caos de ingobernabilidad y con ello debilitar a los regímenes gobernantes que si respondían violentamente pues iban a ser criticados y si no pues se debilitaban. Y con esta operación se creó un medio ambiente propicio para la opinión pública y para los medios de comunicación que los presionaron a renunciar. Así cayeron el gobierno de Egipto, de Libia, Túnez y Yemen. Y cuando llegó el turno a Siria en el año 2011 la situación ya ahí cambió. Aunque ustedes no lo crean, la guerra de Siria de 2011 es el origen de este conflicto que estamos enfrentando en el 2022, ya que los rebeldes en un principio los rebeldes en Siria contaron con la asistencia logística y después bélica de Estados Unidos y obviamente con un financiamiento muy generoso. También les hicieron llegar entrenamiento y armas. Después el mismo gobierno norteamericano tuvo que admitir que parte de esa ayuda que dieron tanto de armas como de dinero terminó en manos de los terroristas. Claro, esa era la intención, no es que reconocieran que bueno, se nos perdió, no, era la intención que terminara en esas manos, pero lo tuvieron que reconocer a través de investigaciones. Además, todos los socios de Estados Unidos de la región, ¿no?, como Arabia Saudita, Kuwait y otros estados, donaron y dieron millones de dólares a los grupos terroristas. Según declaró en marzo de 2014 David Cohen, secretario adjunto del Departamento del Tesoro especializado en terrorismo e inteligencia financiera de Estados Unidos. Eso es la parte de la intervención de Estados Unidos en su injerencia en la guerra que ellos provocaron en Siria. Por su parte, Rusia e Irán y agrupaciones chiitas como Hezbollah apoyaron al gobierno sirio de al-Assad en su lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico, que por si no lo saben o no lo recuerdan, asesinado a miles de cristianos o hasta musulmanes, pero estamos hablando de miles de cristianos, incluso de escenas terribles, espantosas que no se veían desde la antigüedad, de crucificados, decapitados. Fue una carnicería brutal lo que hizo el Estado Islámico, que estaba financiado, patrocinado, apoyado por el gobierno de Estados Unidos. Además de acabar con la vida de entre 300,000 y 470,000 personas, el conflicto de Siria ha desencadenado una crisis humanitaria. Para el año 2016, de los 22 millones de población original que tenía el país, más de la mitad, unos 13 millones y medio, tuvieron que moverse, que huir de las ciudades o irse a otra ciudad dentro de Siria, y de esos que se tuvieron que mover, esos 13,5 millones, 4,5 tuvieron de plano que salirse de Siria e irse a países vecinos, ahí del Medio Oriente, y otros llegaron incluso hasta Europa. Rusia salió en defensa de Siria, ya que Siria era la antesala de Irán, y Siria era un socio de Rusia desde la era soviética, e Irán también lo era, pero además Irán pues era el socio principal en esa región del Medio Oriente de China. Y China e Irán tienen acuerdos de defensa militar mutua. Si agreden a uno, pues el otro tiene que intervenir. Si Rusia no hubiera intervenido y hubiera dejado que el conflicto, que arrasaran Siria y después brincaran a Irán, Irán hubiera involucrado en la guerra a China, e Irán hubiera atacado a Israel, e Israel hubiera involucrado a Estados Unidos, y eso hubiera detonado la Tercera Guerra Mundial. Es así. Como venganza por la intervención rusa en Siria y por arruinar sus planes de destruir esa nación, Obama le cobró esa factura, o sea, se vengó asestándole un golpe en el mismo vecindario de Rusia, ya que precisamente esto que les narré empezó en el 2011, se desarrolló durante todo el 2012, y en el 2013 vino la respuesta del gobierno de Estados Unidos en una operación ahora directamente contra Rusia. Y eso se hizo porque en el 2013 el entonces presidente de Ucrania, que era un aliado de Putin llamado Víctor Yanukovych, decidió rechazar un acuerdo que habían tenido mucho tiempo de estar negociando, un acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea, que era como la antesala para que pudiera Ucrania convertirse en un miembro de la Unión Europea y entrar a la zona del euro. Pero además esto iba a ser el paso previo a que Ucrania fuera adherido a la OTAN, algo que Rusia nunca hubiera permitido. Era una provocación totalmente deliberada contra Rusia para acercar bélicamente a Rusia y pues quitarle la influencia que estaba ejerciendo Rusia sobre Ucrania. Así que pues cuando el presidente de Ucrania decide
estrechar sus lazos, porque estaba en la disyuntiva entre si le hacía caso a Rusia o le hacía caso a la Unión Europea y a la OTAN, pues decidió finalmente estrechar lazos con Rusia, y eso le costó pues el mismo gobierno y la presidencia, porque le reventaron una revolución ahí en su territorio precisamente por eso. Estados Unidos le desató la primavera ucraniana, provocando una serie de protestas principalmente en Kiev, no sé si ustedes lo recordarán, en 2013, conocidas como el Euromaidán, que reunió a más de 1 millón de manifestantes de toda Ucrania. Debido a las crecientes tensiones entre los manifestantes y las fuerzas especiales antidisturbios que culminaron con el fusilamiento de estudiantes, empezaron enfrentamientos que dejaron centenares de muertos, y eso por supuesto que lo explotó la prensa mundial para decir que era un represor y que debía de irse. Ahora, por el apoyo y la embestida de la influencia de Occidente y de los medios de comunicación de todo el mundo que solo replicaban la opinión del gobierno norteamericano, Víktor Yanukovych y su gobierno tuvieron que salir huyendo hacia Rusia y pidieron refugio ahí en Rusia. Desde ahí gobernaban a distancia, pero bueno, pues eso no duró mucho tiempo. En cuanto Yanukovych tuvo que huir a Rusia, la Rada, que es el parlamento ucraniano, tomó el control del país y empezó a gobernar. Ucrania se encontraba totalmente desestabilizada y sus fuerzas armadas se encontraban incomunicadas, situación que fue aprovechada por la Federación de Rusia, por Rusia, para ocupar y anexarse la península de Crimea. Eso fue una jugada que hizo Putin también en ese año. Es una historia larga, yo tengo artículos publicados sobre eso, si ustedes quieren, aquí en la página que están viendo en la pantalla pueden buscarlos. En el buscador ponen Crimea y les van a aparecer los artículos que dediqué a este tema en ese tiempo, exactamente en el 2014. Pero además aprovechó Rusia para empezar una operación híbrida y no solamente ocupar la península de Crimea, sino también quería ocupar el este-sur de Ucrania, lo que dio lugar a protestas prorrusas en Lugansk, Donetsk, Joreb, Odessa y Dnipro y otras ciudades del este de Ucrania. Ahí empezó la chispa de lo que ahorita estamos viendo. Con el auge de las protestas en Lugansk y Donetsk, acuérdense de estos nombres, ya saben que están muy presentes. Los separatistas prorrusos declararon la independencia respecto a Ucrania. O sea, Lugansk y Donetsk son dos provincias de Ucrania, pero de población totalmente rusa, cultural y religiosa y de idioma, son rusos y no se sienten parte de Ucrania. Y aprovecharon esta oportunidad y Rusia les dio vuelo y les dio cuerda para que empezaran con protestas para pedir su libertad, su independencia de Ucrania. Los separatistas prorrusos declararon la independencia respecto de Ucrania, lo que dio comienzo a la guerra en el Donbass el 6 de abril del 2014. La República Popular de Lugansk fue proclamada el 28 de abril del 2014 en el contexto de las protestas prorrusas surgidas en el este y el sur de Ucrania en respuesta a la revolución ucraniana conocida como el Euromaidán. Es decir, Occidente golpea a Rusia con la revolución en Ucrania para tirar al gobierno de su aliado Yanukovych y Rusia responde incentivando pues estas protestas para salirse de Ucrania y tomar el control de estas provincias. Los manifestantes exigían al nuevo gobierno de Ucrania amnistía para todos los manifestantes, un estatus oficial al idioma ruso y un referéndum sobre el estatus de Lugansk. Al recibir la negativa del gobierno ucraniano, como era lógico, el 11 de mayo de 2014 los manifestantes organizaron un referéndum por sus propios medios, en el cual el 96% de los votantes apoyaron la opción de la independencia de Ucrania y crear la República Popular de Lugansk. La participación fue del 81% de la población. El 12 de mayo las autoridades de la República declararon su independencia. El 18 de mayo fue aprobada una constitución temporal, aunque los resultados nunca fueron reconocidos a nivel mundial. O sea, eso fue algo que ellos dijeron, nosotros ya somos independientes, pero la comunidad internacional nunca los tomó en serio. Ante la debilidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania, al principio de la guerra, el frente ucraniano estaba formado principalmente por voluntarios hasta la elección de Petro Poroshenko en las elecciones presidenciales del 2014, cuando las Fuerzas Armadas empezaron a movilizarse. Las tropas ucranianas consiguieron recuperar la mayor parte del territorio ocupado por separatistas. Con la firma del protocolo de Minsk a finales del 2014, el conflicto se congeló aunque los disparos no cesaron, cobrándose la vida de más de 13,000 ucranianos. El gobierno de Ucrania trata a los partidarios de la República Popular de Lugansk como separatistas y terroristas y lleva una operación militar contra ellos llamada antiterrorista. Sin embargo, los miembros del Consejo Regional de Lugansk creen que hay que respetar la voluntad de los ciudadanos expresada en el referéndum para la independencia de la República, que caracterizan la operación militar del gobierno de Ucrania como terrorista y dirigida contra el pueblo de la República Popular. El Parlamento ruso pidió, y aquí ya estamos ahora sí entrando a esta semana literalmente, el Parlamento ruso pidió el reconocimiento ruso de la República
repúblicas de Lugansk y Donetsk. El 21 de febrero de este 2022, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, firmó el reconocimiento de la independencia de la República Popular de Lugansk y la República Popular de Donetsk, provocando un aumento en las tensiones. Ya estamos ahora sí entrando de lleno a este momento. Actualmente la independencia de la república, de las dos repúblicas, es reconocida por el Estado parcialmente reconocido de Osetia del Sur, que algunos países sí lo reconocen, y de forma oficial por la Federación Rusa solamente. Rusia le está pagando con la misma moneda a Occidente y especialmente a Estados Unidos su intervención y la crisis provocada en Ucrania en el año 2013, es decir, hace ya 9 años. Rusia, con esta intervención militar que acaba de iniciar, está encaminada a tirar al gobierno actual de Ucrania como lo hizo Estados Unidos con el de Poroshenko. Y lo que quiere Rusia, exactamente lo mismo que hizo Estados Unidos. Tiró al régimen prorruso de Ucrania y puso a un gobierno títere. Y ahora quiere Rusia hacer lo mismo, tirar al gobierno pro Norteamérica o pro Occidente de Ucrania y poner ahí a un aliado. Al lograr eso, pues Rusia va a poder negociar un acuerdo de paz que le convenga principalmente a Rusia. Y lo que quiere Rusia, pues es, al tomar el control de Ucrania, pues es blindarla para que no vuelvan a tener injerencia ni Estados Unidos ni la OTAN. Rusia no quiere una guerra, obviamente, contra Estados Unidos, pero está aprovechando, y esto es muy importante de señalar, la debilidad evidente de Biden, debilidad en todos los sentidos, no solamente física, sino mental y, bueno, y moral, por supuesto. Y, bueno, y la somnolencia mental que es tan notoria en él, para dar un golpe en la mesa y dar un golpe de poder. Por eso está aprovechando esta situación de debilidad y de desprestigio gigantesco que tiene Biden ahorita en su gobierno por todo el desastre que ha significado su primer año de gobierno y que ha perdido muchísimo apoyo, y todo el mundo, bueno, pues lo ve como nosotros en México vemos a López Obrador. Por eso se atrevió a desafiarlo en un momento que ve que Estados Unidos está pasando por una crisis de liderazgo y una debilidad muy grande. Rusia cuenta con tecnología militar a la par y en algunos rubros superior a la de Estados Unidos y Europa. Además, acuérdense que tiene pues muchísimas armas nucleares, pero además tiene el respaldo de China y su peso económico y tecnológico. Por su parte, Biden anunció junto con el resto de Occidente una serie de medidas muy severas para aislar a Rusia económica y financieramente, y hasta en materias primas y productos de los que depende totalmente, alimentos, etcétera. Para la OTAN es más sencillo y efectivo, igual que para Estados Unidos, ahogar a Rusia, estrangularla económicamente y financieramente, decomisando y congelando sus cuentas en muchos lugares y bancos a nivel mundial, depósitos e incluso reservas de dinero, así como cerrando el espacio a la cúpula rusa para que no puedan viajar, bueno, ni a Estados Unidos ni a Europa, y presionando a dirigentes y señalando a muchos como indeseables. Una de las presiones es que Europa le va a dejar de comprar gas a Rusia, pero quien va a salir perdiendo es Europa, porque ya China anunció que el gas que le deje de comprar Europa, pues se lo van a comprar ellos, de todos modos lo van a utilizar. Y Estados Unidos, pues nada tonto, le ofreció inmediatamente surtir de gas todo el gas que necesite Europa, se lo van a llevar desde Estados Unidos, pero obviamente eso va a disparar los costos por el simple hecho del traslado. Acá estamos hablando de gasoductos que iban subterráneos desde Rusia a Europa, que además están pegados, aunque sean distancias muy grandes, pero desde Estados Unidos tienen que ir por barco a fuerza, entonces va a ser un costo muy alto. Existe la posibilidad de que Rusia y Putin, eso es una posibilidad, no la podemos descartar, sean parte del mismo juego al que pertenece Biden, y quizá efectivamente él quiere desatar la tercera guerra mundial, incluso una guerra general nuclear, porque si es una guerra va a terminar siendo una guerra nuclear, incluso para destruir de una vez el mundo actual y levantar uno nuevo donde China y Rusia pues sean los que gobiernen, si es que hay un mundo después que gobernar. Es una posibilidad, no es muy probable, pero no se puede descartar, o sea, no sabemos. Lo que sí es verdad es que Rusia está dando una demostración de fuerza y determinación ante Biden, que lo ve doblegado pues, por su demencia, se ve débil, está nulificado además por todo el desastre que ha representado su primer y quizá único año de gobierno, porque probablemente por los resultados que está dando, a lo mejor le hacen un impeachment como el que le quieren aplicar a Trump, en el que lo declaran incapaz para seguir al frente del gobierno y lo mandan ya jubilado a su casa. Pero hay riesgos con esto. Quizá valdría la pena hacer más adelante un video hablando sobre las similitudes entre esta invasión de Rusia a Ucrania, un territorio que Ucrania reconoce como propio y por su parte Rusia dice que es un territorio independiente recientemente creado. Las similitudes que hay entre eso y cómo fue la independencia de Texas allá por 1835-36, en la que esa provincia de México cayó bajo la influencia norteamericana y fue incentivada esa independencia, esa separación del territorio mexicano precisamente por los intereses norteamericanos, que a su vez proveyeron de armas, dinero y de soldados
para conseguir esa independencia, y después el gobierno de Estados Unidos entra a esa nueva república independiente, y para ellos eso no es una invasión, simplemente fue tomar el control o entrar a un territorio a defender a sus connacionales, porque eran habitantes de Estados Unidos que se habían ido a vivir a Texas, y defenderlos de los ataques de su país de origen, que era en este caso pues México, ¿no? Y que México estaba defendiendo, pues que le estaba siendo arrebatado ese territorio por las malas, ¿no? Entonces quizá más adelante valga la pena realizar un video sobre las similitudes entre la guerra de independencia de Texas y la invasión norteamericana que trajo consigo, y lo que está sucediendo ahorita con Ucrania y Rusia, porque yo creo que hay muchos paralelismos. Obviamente para Estados Unidos pues no le conviene esta comparación, porque quedaría mal, dado que hizo lo que ahora condena de Rusia, ellos lo hicieron también en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX. Pero continuando con este tema, que es el que nos ocupa en este video, yo no sé si Putin realmente es un hombre que se opone al nuevo orden mundial y a la agenda del socialismo del siglo XXI. Ha dado muestras claras de ser un antisoviético, lo ha dicho en muchos discursos, en muchos actos oficiales. De hecho, también lo dijo cuando declaró la independencia ahora de estas provincias de Lugansk y Donetsk. Lo volvió a hablar de ese periodo de desovietización o de descomunización, en el que se supone que están ayudando a estas provincias y que la misma Ucrania quiere arrancarse de su pasado. Putin ha hablado del desastre que dejó tras de sí el comunismo en su país y en toda la región, pues que estuvo bajo la influencia soviética. Lo ha dicho en muchas ocasiones, el sufrimiento que significó el comunismo y la era soviética, pero también, por otra parte, de los argumentos que están en su contra y que nos hacen dudar si realmente él es un verdadero opositor al nuevo orden mundial, es que su principal aliado estratégico y económico militar es China, y China pues es el ariete del nuevo orden mundial, es la mayor amenaza que tiene la humanidad y es el país que se le ha permitido florecer, crecer y desarrollarse con una única finalidad, que es la de implementar de manera brutal a nivel mundial el nuevo orden mundial e imponerlo en base al poder y la influencia económica. Es un régimen totalitario, antidemocrático, que ha violado los derechos humanos de millones de habitantes de su país, que representa lo peor, lo más degradante. Le ha declarado, por supuesto, ya lo sabemos, la guerra a la Iglesia Católica también y a otras muchas denominaciones religiosas que se oponen, como a una tradición que se llama Falun Gong, que es una corriente religiosa china que busca el rescatar la tradición previa a la revolución comunista, a que China cayera bajo este régimen brutal a mediados del siglo XX, y busca rescatar la corriente de pensamiento humanista del confucianismo y otras. Pues esas muestras de pensamiento que se oponen al Partido Comunista son totalmente reprimidas por el régimen chino. Entonces, esas son las señales confusas que lanza Putin. Otro aspecto negativo, como ya lo sabemos, de Putin es su cercanía con los peores regímenes de nuestro hemisferio. Tiene como aliados, y los ha tenido y ha defendido, a países y a gobiernos como el de Cuba, en primer lugar, por supuesto, a Nicaragua, a Bolivia, en su momento a Ecuador, cuando estaba Correa, a la Argentina de los Kirchner también, a Venezuela, por supuesto, y no me extrañaría que también en el caso de México, a quien no ve ni con simpatía ni con animadversión por este gobierno que sabe que es un desastre y que él, como estratega verdadero y estadista, no le gustaría que lo vieran involucrado con un gobierno tan idiota como el de López Obrador, pero sabe que México es una pieza fundamental y estratégica en su tablero de ajedrez mundial por la cercanía que tiene con Estados Unidos y que podría encontrar simpatías hacia su régimen. Por otro lado, su principal socio en América también, o sea, contrario, digamos, en contraste con esto que acabo de decir, que esos son sus aliados o a los regímenes que ha respaldado y que les ha dado apoyo de todo tipo, incluso a Venezuela, hasta con armas, aviones y tecnología. Por el otro lado, en América, su principal socio comercial pues es Brasil, el Brasil de Bolsonaro, Brasil que ha estado también bajo el régimen de Lula y de Dilma Rousseff, que han sido de izquierda y de izquierda radical. Pues las condiciones no han cambiado ahora con Bolsonaro, quizás han estrechado más, y Bolsonaro pues era el aliado número
número uno que tenía en América Donald Trump. Entonces está este eje, Donald Trump y Putin, que se veían con simpatía en todo su periodo, no tuvieron ningún conflicto real, tuvieron alguna tirantez y cosas así, quizá más por manejar una aparente diferencia, ¿no? Pero la realidad es que no tuvieron mayores conflictos y Putin estaba muy contento dentro de su discreción con que hubiera llegado al gobierno alguien como Donald Trump, que sabía que no pertenecía al circuito político ni al establishment norteamericano. Para él era mucho mejor negociar y tratar con una gente, con un outsider, alguien que viniera de fuera, porque ya sabía y conocía perfectamente lo que son los políticos norteamericanos, los ha padecido desde por ahí de 1998, que es cuando él entra en escena a suplir a Boris Yeltsin, que ya estaba totalmente incapacitado para ejercer el poder realmente en Rusia, pues por sus problemas de alcoholismo y sus enfermedades. Entonces, desde el 98, pues tiene ya prácticamente 25 años, 24, cumpliéndose ahora en el 2022, padeciendo a los regímenes norteamericanos, demócratas y republicanos. Pero Trump era un caso distinto. Así que por eso con Putin es muy difícil saber cuál realmente es su posición, qué es lo que está diciendo, hacia dónde se va a inclinar, qué papel va a jugar. Es difícil, no se puede decir que es una pieza del nuevo orden mundial o que está totalmente en contra del nuevo orden mundial. Yo al menos no lo tengo claro porque veo señales en ambos sentidos. Él ha sido un opositor abierto y ha estado documentado en contra del, por ejemplo, del aborto y de la ideología de género y de toda la agenda de destrucción que ha tenido el nuevo orden mundial a través de sus principales voceros, que son los presidentes de Occidente y principalmente de Europa y de Estados Unidos. Y él se ha opuesto a esa agenda, incluyendo a Bergoglio, que ha sido ahora el más eficiente vocero de esta agenda de destrucción del nuevo orden mundial. Bueno, Putin se ha opuesto a eso, no solamente de palabras, sino con hechos concretos en Rusia. Entonces hay cosas que parecen muy contradictorias con él y sería muy temerario simplemente decir que él pertenece a un bando o pertenece al otro. Yo creo que con él las métricas no son así tan simples. Un ejemplo para que yo creo que pueden entender todo el mundo es que Putin es como un cubo de rugby. No sé si recuerdan ese juego que tiene caras y se pueden ir girando y buscando combinaciones. Eso es Vladimir Putin, ¿no? Un personaje muy complejo que no parece una persona homogénea. En algunas ocasiones habla como un místico, en otras ocasiones habla como un zar ruso, de los que ya hemos mencionado. En otras veces se comporta como un dictador despiadado y en otras ha hecho jugadas que muestran que es quizá el mejor estadista que hay actualmente en el mundo. Se mueve hábilmente como el ex agente de la KGB que fue durante muchos años. Él tiene toda esa formación, entonces él sabe muy bien cómo moverse. La única conclusión a la que yo puedo llegar sobre él es que solamente Dios sabe qué hay en su cabeza, en su mente, en su corazón y en su voluntad. Como sea, pues la prensa mundial y la opinión pública ya lo responsabilizaron, como sabemos, de la invasión de Ucrania y están pidiendo todo tipo de castigos, sanciones y condenas. De hecho, en la reunión de emergencia que hubo en el Consejo de Seguridad de la ONU, se pidió que se condenara la invasión de Ucrania y Rusia, que tiene poder de veto, pues la vetó. Obviamente no se pudo sacar una condena contra Rusia porque Rusia misma lo vetó, pero ya toda la opinión pública del mundo está volcada en decir que Rusia ahora es prácticamente la nueva Alemania en 1939. Ustedes recordarán que previo a la Segunda Guerra Mundial en 1939, en agosto de 1939, ciertas acciones que emprendió Alemania con el beneplácito, pero hay que recordarlo, de Inglaterra y Francia, cuando él hace ciertas movidas a partir del 1 de septiembre de 1939, inmediatamente le declara la guerra a Inglaterra y Francia a Alemania, argumentando que él había cometido un acto de guerra cuando entra a Polonia. Y esto es lo mismo exactamente que se está queriendo hacer ahora que Rusia entra a territorio de Ucrania y que la va a neutralizar y va a tomar el control y va a hacer que caiga el gobierno seguramente y va a poner un gobierno que sea proclive a Rusia, con el que va a poder negociar condiciones muy favorables, como ya lo he mencionado. Vamos a ver cómo reacciona la OTAN, porque van a estar tocándose ahora sí la frontera de la OTAN, que es Polonia, con Ucrania, y puede venir una provocación de parte de la OTAN desde Polonia para hacer que responda. Puede ser Ucrania o Rusia, si en ese momento ya cayó, vamos a decir, el poder en Ucrania, pero todavía hubiera algún resquicio de simpatizantes o de gente que estuviera a favor del régimen que va a ser retirado probablemente, y responde en un ataque a Polonia, entonces ese acto se va a considerar un acto de guerra y ahora ya no se le va a culpar a Ucrania, sino a Rusia, que fue quien ordenó a esa parte del ejército hacer eso. O sea,
Esto es un escenario que se puede dar, no estoy diciendo que vaya a suceder así, es posible que se dé porque buscan un pretexto para detonar una guerra general. Ahorita aparentemente están evitándolo a toda costa, aparentemente, pero sabemos que la intención original, y no desde ahora, sino desde hace ya más o menos 6 años, desde el 2016, era llegar a este punto donde hubiera un estallido de la Tercera Guerra Mundial, que se ha ido retrasando. Otro asunto que hay que tomar en cuenta dentro de esta guerra y de las guerras en general es que hay una guerra paralela, que es la guerra mediática, la guerra de propaganda. Es muy importante tener esto en cuenta porque mucha gente se puede confundir. Por supuesto que está toda la prensa occidental enfocada en acusar a Putin, y por el otro lado está medios como RT, más otros en Rusia, en China, en el Medio Oriente, los aliados, incluyendo pues algunos medios medio chabacanos en América, ¿no? Como Hispan TV y otros que son totalmente favorables al régimen chino y a Rusia. Y ellos están manejando las versiones totalmente contrarias. Es decir, si uno escucha los dos medios, parece que estamos hablando de dos guerras diferentes. No coinciden absolutamente en nada, en algunos hechos, pero en el enfoque y la explicación son totalmente opuestos. Esto lo tenemos que entender porque hay una guerra mediática, una guerra de propaganda. Las guerras muchas veces se ganan más con la propaganda y con los medios que con las armas. Y esta es una guerra que quizá va a tener este proceso. No hay que confundirnos y es muy importante, y la labor que nosotros estamos haciendo es tratar de analizar precisamente cuál de las dos o cuánto de alguna de esas dos partes están diciendo las cosas que consideramos que son las más apegadas a la verdad, y nosotros tratamos de aportar una interpretación quizá intermedia, porque nosotros no estamos ni a favor de Estados Unidos ni a favor de Rusia, en el sentido de que hay partes que coincidimos en la postura de Rusia y hay cosas que están equivocadas en su postura. No necesariamente estamos avalando la postura de Estados Unidos. No queremos ser neutrales en el sentido de no meternos si tenemos una posición y un criterio, pero es muy difícil pasar entre el filo de estas dos navajas porque no se distingue muy bien a veces quién es el que está. A veces sí es muy claro, muy obvio, muy grotesco, pero a veces no se sabe cuál de los dos bandos está mintiendo más. Ese es el problema. Ya Rusia invadió una vez Polonia, quizá podríamos ver nuevamente otra expansión hacia Occidente. Si es que Rusia se atreviera no solamente a llegar hasta Ucrania, sino que avance hacia Polonia y se meta a Europa ya de lleno, bueno, Ucrania ya es Europa, pues, y Rusia también, pero me refiero ya a la parte central de Europa. Aquí estaríamos entrando ya a otro terreno de análisis que ha sido una de las características por las cuales nos inspiró para crear este boletín. No solamente hablar de geopolítica, economía y todos estos asuntos del plano humano, sino todo enfocarlo y verlo y analizarlo desde el plano de que estamos en los últimos tiempos, proféticamente hablando, y pues viéndolo desde la óptica que hay una lucha espiritual entre el bien y el mal que nosotros no a veces somos capaces de ver y que ni siquiera está en este plano material. Eso es a donde podemos entrar ya al siguiente nivel si es que se dan estas condiciones, porque aquí entonces Rusia sí estaría, o esta guerra, si es que se extiende, estaría cumpliendo el papel de las profecías de los últimos tiempos. Para eso debemos recordar que el pueblo ruso y los eslavos en general son profundamente marianos, y Putin tiene muy presente las profecías de la Virgen de Fátima. A veces nos va ese asunto, se nos cuela, pero es importante saber que Putin está muy consciente, muy preocupado por las profecías de la Virgen de Fátima. De hecho, ya hay testimonios publicados desde hace muchos años que las dos visitas que ha realizado Putin a Bergoglio en el Vaticano fue específicamente para pedirle que revelara completamente el secreto de Fátima y pedirle la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Imagínense, Rusia tiene su propia iglesia, la Iglesia Ortodoxa Rusa, pero no la quiere hacer con ellos, sino la quiere hacer dentro de la Iglesia Católica, porque sabe que ahí es donde viene y donde se cumplirá la profecía. ¿Y saben cuál fue la respuesta en ambos casos de Bergoglio? Que ese tema de Fátima no se tocaba en el Vaticano y que no se lo volviera a pedir, porque mientras él estuviera al frente de la iglesia jamás se realizaría la consagración de Rusia. Eso lo han declarado dos testigos que estuvieron ahí presentes haciendo la traducción, y nosotros dependemos de su testimonio. Ustedes pueden creerlo o no. Yo sinceramente lo creo, porque Bergoglio está totalmente entregado a la agenda diabólica del nuevo orden mundial. Eso nos queda muy claro. Biden anunció en las últimas horas de esta ya casi fin de semana en el que estamos haciendo este video, que bajo ninguna circunstancia atacaría militarmente a Rusia. Haga lo que haga Rusia, Estados Unidos no lo va a atacar militarmente y no va a enviar tropas a Ucrania. Es decir, al menos de parte de Biden no hay interés
de entrar a una guerra con Rusia, porque eso desataría obviamente la Tercera Guerra Mundial. Por eso, por ahora, no hay que hablar y desatar rumores falsos de que esto es la Tercera Guerra Mundial, porque aún no lo es. No hay que diseminar rumores que generen temor y dudas y que empantanemos las redes sociales o las llenemos con discursos o con mensajes que sean falsos, que no tengan sustento. Hay que ser muy cuidadoso con lo que estamos compartiendo. Ahora, eso es lo que dijo Biden, que sí le van a hacer la vida imposible económicamente de todas las formas, pero no va a haber un ataque militar. Pero Biden, aunque representa una nación, él no es todo el gobierno de Estados Unidos y hay otras fuerzas que actúan y que esas fuerzas que ponen y quitan presidentes pueden decidir en algún momento, si ese es su plan, deshacerse de Biden y poner a otra persona que no le tiemble la mano para apretar el botón nuclear. Ese es el peligro y ese es el riesgo de que puedan hacer a un lado a Biden, que Biden no sirve y es un demente, ya lo sabemos, es un enfermo y todos los defectos, y además es un continuador del proyecto de Obama, que ya vimos que fue el culpable de que estemos en esta situación, pero no hay garantía de que esto vaya a mejorar si llega alguien más. Si esto se convierte en una guerra abierta que involucre a Estados Unidos, China, Rusia, Europa, Israel, etcétera, podríamos entonces sí, en ese momento, estar hablando de la Tercera Guerra Mundial. Ahorita todavía no lo es. Al final, si es que se diera esa Tercera Guerra Mundial, ahí sí, en el final de la guerra, surgiría la figura terrible y diabólica del anticristo. No sabemos si esto va a terminar siendo la Tercera Guerra Mundial, todavía no lo es, y cuánto tiempo duraría. Pero al final, cuando se dé esa guerra, que no ha empezado, hay que ser muy claro en eso, es cuando vamos a ver aparecer a esa figura, o cuando menos, si no verlo aparecer en ese momento, lo vamos a poder reconocer quién es ese personaje conocido como el anticristo, porque sería la persona, el personaje que va a sentar a los dos bandos, China, Rusia y sus aliados, Estados Unidos, Europa con los suyos, a acordar un convenio de paz. Y quien firme el acta de paz, ese es el anticristo, a quien el mundo desgraciadamente verá con agradecimiento por ser un falso pacificador. Ahí va a empezar el engaño mundial de este personaje, a quien la gente le va a agradecer que termine con este horror. Como ahora la gente cree que la inoculación es la redentora de la humanidad para salir de este suplicio de 2 años. En ese momento, a ese personaje, que no sabemos su nombre ni su nacionalidad, quizás su origen sí, es el personaje que la humanidad le va a rendir pleitesía, porque va a traer la paz después de una situación de guerra terrible. Estamos llegando prácticamente al final de este video, pero quise dejar precisamente para este momento esta imagen de esperanza en medio de todo esto que acabo de decir y contrastarla con esto que acabo de mencionar. Con la imagen del anticristo viene una imagen, quiero contrastarla, una imagen de esperanza, y es lo que quise dejar para el final de este video. Hay una imagen de esperanza que resguarda celosamente el pueblo ruso. Es su mayor tesoro. Es un escudo tan poderoso ante el cual el mismo Putin se ha doblegado, se ha hincado y derramado lágrimas. Si es que en él hay alguna lágrima sincera, han sido esas que derramó ante ese tesoro que ha resguardado Rusia durante cerca de 1000 años. Si Putin es capaz de conmoverse ante algo, ha sido ante este tesoro, que ha sido su escudo protector de Rusia ante muchos ataques e invasiones, y el pueblo ruso le tiene un particular agradecimiento, cariño y veneración, porque saben que es una imagen sagrada, bendita, y que fue un obsequio del cielo para ellos. Este escudo es una antiquísima pieza que quizá ahora vuelva a ser nuevamente su escudo protector. Si es que Rusia es de verdad un instrumento de la providencia para limpiar al mundo de los enemigos de Dios y de la humanidad. O quizá Rusia pueda ser un instrumento también de la providencia para volver a la humanidad hacia Dios a través de un penoso, doloroso y amargo proceso de purificación, en el que habrá mucho dolor, quizá desesperación y lágrimas, y que le abra las puertas para que cabalguen libremente por el mundo los 4 jinetes del Apocalipsis: la guerra, el hambre, la peste y la muerte, lo cual provocará, por supuesto, el mayor sufrimiento que la humanidad haya padecido a lo largo de su historia. Por eso este era el punto final para este video, hablarles de esto, de este objeto que quizá la mayoría de ustedes no conozca, o a lo mejor han oído hablar de él, pero para mí creo que puede ser
el punto de esperanza en medio de todo este caos y que esperemos que el pueblo ruso de ahí se tome para que puedan cumplir con la voluntad de Dios y que las profecías de Fátima también se puedan cumplir y que sea este escudo el que lleve a Rusia de vuelta a Dios y que se consiga a través de él, de esta imagen milagrosa de la cual les voy a hablar ahora, ese milagro, quizá el más grande de la historia de Rusia, que sea la conversión al corazón inmaculado de María para romper con todo el mal que Rusia ha esparcido por el mundo durante un siglo. Esta pieza de la que les hablo se llama el ícono de Vladimir. Curioso nombre, no se llama así por Putin, por supuesto, pero quizá Putin se llame así por esta pieza. Es un ícono, como ya mencioné, esta palabra que es una palabra griega, que significa imagen, es una pintura en estilo bizantino, eso es lo que dicen los expertos, aunque yo creo que es al revés. Creo que el estilo bizantino está tomado de esta pieza, es decir, lo toma como ejemplo. Todos los íconos que conocemos bizantinos, es decir, de las iglesias de Oriente, han tomado como modelo esto que se conoce genéricamente como estilo bizantino, pero yo creo que todos se remiten a esta pieza de la que les estoy hablando. Este ícono es la representación de la Virgen María cargando al niño Jesús y el niño Jesús recargado en la Virgen haciéndole una caricia en la mejilla. Este tipo de pintura se le llama elousa, que es una palabra griega que significa ternura. También significa misericordia. El icono de la Virgen de Vladimir tiene la particularidad de estar pintado por ambos lados, como lo están viendo aquí en la imagen. Tiene una imagen de frente, que es la que todos conocen, pero también está pintada por la parte de atrás. El reverso lo realizó, eso sí se sabe exactamente, la Escuela de Iconografía de Moscú, porque originalmente el cuadro o el icono solamente estaba pintado de frente, la imagen que ustedes ven de la Virgen con el niño. Esta imagen posterior, la que fue hecha posterior, me refiero tanto en el tiempo como la parte de atrás, representa un trono cubierto con tela roja, preparado para la segunda venida de Cristo. Esto es muy importante porque aquí nos está hablando de que Rusia puede ser ese puente entre este momento que estamos viviendo, que nos conecte con el final de los tiempos y el regreso de Cristo. Y que es la imagen más venerada de Rusia, puede ser una imagen profética para ello. El trono está cubierto por una tela roja preparado para la segunda venida de Jesucristo para juzgar a los vivos y a los muertos. En el trono está el Evangelio, en un marco dorado. Se ven clavos, la corona de espinas, recordando el tormento del Salvador, y una paloma blanca, símbolo del Espíritu Santo. Detrás del trono está la cruz del Calvario en la que Cristo fue crucificado junto a la lanza que le clavaron en las costillas. También un bastón con la esponja que se le ofrecía para saciar su sed durante el sufrimiento en la cruz. Es la imagen religiosa más venerada de Rusia, no esta de atrás, sino la parte del frente. Incluso por el mismo Putin, el mismo presidente Putin, quien ha estado delante de ella orando y le ha ofrecido velas, le ha llevado velas en Navidad, que habrá quienes consideren que es propaganda. Esta veneración de él y de todo el pueblo de Rusia, o la mayoría, se debe a que, según una leyenda rusa, herencia de la tradición litúrgica eslava, es decir, desde su origen prácticamente, la historia que nos ha llegado a forma de leyenda es que en la casa de Nazaret, donde vivía la Sagrada Familia, la mesa que usaban para sus alimentos fue tallada, pues obviamente, por el mismo San José, como carpintero que era, seguramente con la ayuda de su aprendiz, el pequeño Jesús, o adolescente o joven. Así que solo por la manufactura de la mesa, es decir, solamente por la fabricación, ya era un objeto doblemente bendecido, porque había sido tocado por las manos de San José y por las de Jesús. Pero si a eso le sumamos que en ella comía la Santísima Virgen también, ahí hacía sus alimentos, entonces tiene una triple bendición por ser quizá el único objeto que usaban regularmente y al mismo tiempo la Sagrada Familia. Imagínense esto, este tablón que usaron para sus alimentos. Bueno, pues la historia nos conecta con en ese momento. Según la leyenda, cuando la Virgen María se va a vivir con San Juan después de la muerte y resurrección de Cristo, que la Virgen queda al cuidado del apóstol San Juan, al parecer decide usar esa sagrada mesa, ese tablón tallado por San José y por Jesús, y convertirla en objetos que iba a hacer llegar a diferentes iglesias que se estaban fundando, que era una muestra de amor, de cariño, como para incentivarlos. Y
motivarlos. El evangelista San Lucas, que hay que recordar que no solamente fue evangelista y discípulo de Cristo, sino además de médico, también fue pintor. Y quizá por iniciativa del mismo San Lucas, esa mesa se desmonta y el tablón grande se divide en 9 partes, y en cada una de esas 9 tablas San Lucas pinta, y se cree, según la tradición, que él hizo un retrato, literalmente, de la Virgen María que posó para él en esta imagen, para cada uno de ellos. Pero la historia no es, ya de por sí ahí es fascinante, pero hay algo más todavía. Y al final de cada retrato, todo esto de acuerdo a la leyenda, la Virgen Santísima, según cuenta la tradición, sonrió ante ellos, los besó y bendijo a cada una de esas 9 tablas. Es la única imagen de la cual se puede hablar que directamente posó la Virgen María para que fuera retratada por este pintor. Y esas 9 imágenes se enviaron a iglesias que se estaban fundando, o quizá a los apóstoles, y los apóstoles con ellas peregrinaron. Y una de esas 9 tablas, benditas por todo este proceso que ya les narré, y el contacto que tuvo con la Sagrada Familia, más lo que hizo San Lucas, una de esas 9 tablas es el icono de Vladimir, que está en Moscú, y que ustedes, si tienen la suerte de ir, pueden verlo. Otra, al parecer, de esas 9 tablas es la imagen sagrada para Polonia de la Virgen de Częstochowa, que era la que tanto amaba el Papa Juan Pablo II y que es la imagen más venerada y recordada en Polonia, que además pues es muy llamativo que en un país eslavo la imagen de la Virgen sea negra. Eso aparenta, y es negra no porque se haya pintado negra, sino porque han pasado cientos de años desde que fue pintada, y con el humo de las velas, de miles de velas que han desfilado delante de este ícono sagrado en Polonia, pues se ha ido oscureciendo con el tiempo. Pero originalmente no era de ese color. La Virgen de Częstochowa era la imagen más querida, más amada por el Papa Juan Pablo II, junto con la Virgen de Guadalupe, que, como ustedes saben, junto con la Sábana Santa de Turín, son las únicas 2 imágenes consideradas por la ciencia como no hechas por mano humana. El icono de Vladimir, pues, es el tesoro nacional de Rusia, seguramente el más valioso que tienen. No creo que tengan otra cosa que pueda valer más por toda esta historia. Ha sido su escudo protector, ahora ya entienden por qué. La historia del icono se conoce documentalmente desde 1131, fecha en la que fue transportado de Constantinopla a Kiev. ¿Por qué de Constantinopla? Bueno, pues porque ahí se habían resguardado muchos tesoros de la cristiandad cuando fue destruido o se disolvió el Imperio Romano de Occidente. Ustedes recuerdan que ya se había dividido entre Oriente y Occidente, y muchos de esos tesoros, para ser preservados de la barbarie y los saqueos, fueron a dar a Constantinopla. En el año de 1155 el príncipe Andrés Bogolyubsky partió hacia el norte para fundar una nueva capital, Vladimir. Cautivado por su esplendor, llevó consigo el ícono de Kiev. Fue en ese momento que el ícono comenzó a hacer milagros y a atraer a numerosos fieles. Por eso se llama el ícono de Vladimir, porque así se llamaba la capital de este nuevo reino fundado. Durante la invasión de la ciudad de Vladimir por el conquistador mongol Tamerlán en agosto de 1395, el ícono fue transportado a Moscú. Según la leyenda, la Virgen María se apareció a Tamerlán en sueños, después de lo cual él decidió retirarse de Moscú sin luchar. Es decir, previo a que cayera en manos de los mongoles, se le aparece la Virgen María en sueños. Quizá la vio exactamente cargando al niño y la reconoció en la imagen del ícono de Vladimir, y él, por temor, decide retirarse sin pelear. En el lugar de encuentro, la reunión del ícono, se fundó el famoso monasterio Stretensky, lugar donde ocurrió este milagro. En 1480 el ícono de Vladimir regresó a Moscú y los moscovitas lo colocaron en la Catedral de la Dormición, en el Kremlin, en la parte izquierda de las grandes puertas del iconostasio.
La cubierta de oro macizo decorada con piedras preciosas que cubrían el icono fue confiscada más tarde por los bolcheviques, ya a principios del siglo XX. Por otro lado, las cubiertas sobrevivientes están separadas del icono en la armería de Moscú, como lo pueden ver. El icono de Vladimir se encuentra aislado, desplazado a la derecha de la nave delante del iconostasio. Lo contiene una cámara acorazada móvil que mantiene en su interior los niveles ideales de humedad y temperatura requeridos por el estado de conservación de la pieza. Dentro de ella, el icono es mantenido en suspensión entre dos cristales blindados que permiten observar las dos caras pintadas del icono. Enmarca la cámara una estructura en madera clara con unas dimensiones aproximadas de 2,5 metros de alto por 1,5 de ancho. Dicha estructura con bisagras en su lado derecho se abre a modo de puerta con un sofisticado sistema de apertura como medida preventiva contra robos. La capilla supone una de las zonas más vigiladas por la seguridad de la institución. Posee miembros de vigilancia y cámaras conectadas. A su vez, la cámara del icono se mantiene conectada con el circuito de alarmas del museo, además de con las dependencias policiales de la ciudad. Bueno, pues con esto quería terminar este largo video que les agradezco que hayan tenido la paciencia de ver completo, espero, y que ojalá que les haya aportado información respecto a lo que está sucediendo para tener un contexto más claro y cómo es que llegamos a este momento, sin desconectar esta parte que quise dejar al final porque era para mí la más importante, la parte espiritual. Si realmente esto está cumpliendo las profecías, si esto es un conflicto que va a derivar en que entremos al tobogán del final de la historia, quizá humana, cuando menos como la conocemos actualmente, o esto va a ser un periodo de preparación, que yo creo que así lo debemos de tomar, para cuando ese acontecimiento venga, nosotros espiritualmente podamos estar fortalecidos. Es la invitación que yo quiero hacerles, inspirados en esta imagen sagrada del ícono de Vladimir, esta imagen sagrada, tocada por estas manos benditas, y que aunque es un tesoro ruso, es una imagen a la que yo creo que debemos toda la humanidad poner a su resguardo como escudo, como ha sido para Rusia durante mucho tiempo, y que lo sea para la humanidad y que nos evite en la medida de lo posible estos grandes sufrimientos que de no cambiar nuestra actitud, como lo dijo la Virgen de Fátima en 1917, de no haber una conversión, de no hacer caso a la penitencia, el ayuno y la oración, vendrían castigos terribles para la humanidad por su desacato a las leyes divinas. Creo que estamos en ese momento, en esa encrucijada, y este puede ser el punto de inflexión sobre si tenemos aún la condición moral y espiritual para hacer caso a esto que nos dijo la Virgen de Fátima hace 105 años, o seguiremos haciendo omisión a esta petición y Rusia no será consagrada y tampoco se nos será retirado este castigo terrible que está anunciado. Ojalá que en la Iglesia Católica se tome en serio las palabras de la Virgen María. Seguramente por este actual pontificado no será así, pero hay que pedirle a la sagrada imagen de la Virgen de Vladimir que permita que llegue un pastor a la iglesia cuando sea el momento, cuando no haya un pastor legítimo, porque ahora lo hay, y es Benedicto XVI, pero cuando no lo haya, y que pueda reconducir la barca de Pedro hacia la orilla y lleguemos precisamente al lugar que ella nos tiene reservado en su corazón inmaculado. Que así sea. Les agradezco como siempre el favor de su atención. Espero que si ustedes consideran que este video vale la pena, lo compartan con sus contactos en las redes sociales, que espero le hayan dado me gusta, y si está en sus manos y posibilidades y en su corazón poder apoyar esta causa que estamos haciendo de verdad con muchos sacrificios, ojalá se solidaricen y nos puedan apoyar con lo que ustedes puedan. Cualquier donativo nos es útil. Aquí en la descripción de este video vienen las formas en las cuales pueden apoyarnos, y nosotros confiamos siempre, por supuesto, en la providencia, que es la que nos ha motivado a seguir a lo largo de estos 8 años haciendo esta labor de despertar conciencias y de tratar de inspirar a la gente a que haga de su vida algo que sea grato a los ojos de Dios. Les agradezco el favor de su atención y espero verlos pronto en un siguiente video.